A grabar. Ya vamos a empezar a ver la parte de colecciones. Este módulo en el curso vamos a ver dos prácticos, que son el 7 y el 8. El práctico 7 nos va a llevar 2 semanas y el práctico 8 una semana. ¿Está bien? Después se complementa colecciones con una tercera parte que son colas de prioridad. ¿Está bien? O sea que en total esto nos va a llevar 3 prácticos y nos va a llevar 4 semanas en total, o sea, gran parte de lo que resta del curso. ¿Está? Pero la parte del práctico 7 y 8 la voy a abarcar en buena medida hoy, este resumen, complementado con los videos que ya están en OpenFin, y un poquito del miércoles próximo. ¿Por qué digo un poquito? Porque la idea es del miércoles próximo dar un resumen más bien corto, y después vamos a habilitar en ese espacio la muestra de parciales. O sea, se supone que el lunes próximo estaríamos, si todo sale bien, publicando los resultados del parcial, y el miércoles en este espacio estaríamos haciendo la muestra virtual, ¿tá? Y ustedes tendrían desde básicamente el martes y parte del miércoles para ver un poco las correcciones y las notas si quieren asistir a la muestra. ¿Tá? Eso se va a avisar por el EVA, pero ya se los voy anticipando que ese es un poco el plan. Y acá me preguntan, ¿la muestra no sería presencial? No, la idea es hacer la muestra virtual. Ustedes van a tener las correcciones escaneadas de cada ejercicio, y van a poder mirarlas, hacer incluso observaciones en un formulario, ¿está bien? Y después en este espacio vamos a asignar como salas, donde con cada corrector van a poder ver o hacer comentarios sobre la corrección eventualmente, y si es necesario hacer una rectificación de alguna corrección, como suele pasar en cualquier muestra. ¿Tá? Pero va a ser virtual para que todos los estudiantes puedan asistir, si no tendríamos que hacer dos muestras, una presencial y una virtual. ¿Okay? Y como todas las soluciones van a estar, todos los parciales de ustedes corregidos van a estar escaneados y van a estar publicados, no va a haber problema. ¿Okay? Entonces, voy a compartir ahora la presentación para iniciar este resumen de teórico, ¿no? Bueno, como les decía, la parte de colecciones es bastante amplia y abarca una familia de tipos abstractos de datos que van desde la noción de conjuntos, diccionarios, multiconjuntos, mappings o tablas, o también llamadas funciones parciales, y colas de prioridad. O sea, una gran variedad de módulos o de tipos de datos que se usan bastante en muchas aplicaciones. Es por eso que le vamos a dar bastante importancia. Acompañando a esta parte de colecciones, también vamos a introducir algunas estructuras de datos nuevas. O sea, no solo vamos a implementar estos tipos de datos con cosas que ya vimos, estructuras lineales, arborescentes o arreglos, sino también vamos a introducir algunas variantes. Hoy, por ejemplo, los árboles balanceados, y de manera introductoria las estructuras de hashing. ¿Está bien? Entonces, a medida que avancemos en colas de prioridad, también se van a introducir una estructura que se llama heap, que se usa, pero no exclusivamente para colas de prioridad, y que es muy eficiente. Entonces, también para que vayan al mismo tiempo que van viendo tipos de datos nuevos, conociendo implementaciones avanzadas que son muy eficientes. Recuerden que esto es un resumen, con lo cual el módulo completo está desarrollado en los videos de OpenFin, en más de un video, porque son varios teóricos con estos temas. O sea que para ampliar yo sugiero que miren ahí, y que después las consultas que tengan las hagan a través de los foros. Acá voy a hacer un resumen resaltando algunos de los aspectos que me parecen más importantes. Uno de los más importantes es cuando uno compara conjuntos con listas, es en qué se diferencia, ¿no?, un conjunto de una lista. Y yo acá, en particular en la operación de inserción, que todo TAD tiene alguna operación constructora para agregar, ya marco esas dos diferencias, ¿no? Primero, que los conjuntos, a diferencia de las listas, no admiten elementos repetidos, por eso dice agrega un elemento si no estaba. Y la otra gran diferencia es que en los conjuntos no hay un orden posicional. ¿Está bien? Como sí lo ocurre en las listas, las pilas o las colas. Por eso uno habla del primero, el que está en la posición n, el último que ingresó, etc. En los conjuntos no, es como una bolsa, ¿está bien?, donde están todos los elementos, pero no hay un orden posicional entre ellos. Entonces no puedo hablar tampoco de orden de llegada. Esas son las dos grandes diferencias entre lo que uno llamaría un conjunto y una lista.
Un nombre que uno le pueda asociar a una aplicación de un conjunto, más allá de que los conjuntos uno los conoce de la matemática, es lo que uno llamaría quizás una base de datos. ¿Está bien? Porque una base de datos es un conjunto de datos donde los datos no se repiten y a veces se distinguen por una clave, un valor único. ¿Está bien? Entonces, en ese contexto uno diría, este TAD tiene relevancia, ¿no? Porque la noción de base de datos como colección de datos se usa en muchas aplicaciones. ¿Está bien? Después, al igual que en todos los TAD, podemos tener operaciones selectoras y destructoras y predicados similares, por ejemplo, a las que ya teníamos en la pila o en la cola, como el es vacío, el crear el conjunto vacío o el TAD vacío. ¿Está bien? En los conjuntos también se usa la idea de la pertenencia como un predicado para saber si algo está o no está. Borrar como inverso al insertar, como selectora, ¿no? Entonces uno puede tener esas operaciones y agregar otras, ¿tá? Por ejemplo, es muy común en colecciones hablar de operaciones binarias, ¿está bien? Por ejemplo, hacer la unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos, ¿tá? Que lo puedo ver como un query, ¿no? Muchas veces la intersección de dos conjuntos, por ejemplo, los estudiantes que aprobaron tal curso y tal otro, los estudiantes que aprobaron ambos, es la intersección de los dos. ¿Está bien? Entonces, una consulta la puedo ver justamente como una operación binaria, en este caso de intersección entre esos conjuntos. Un multiset se diferencia de un conjunto en una pequeña cosa que, digamos, que lo hace como híbrido entre conjuntos y listas, ¿no? O sea, en el multiset no importa el orden posicional, al igual que en los conjuntos, pero el multiset sí admite elementos repetidos, por eso se llama multi en el nombre, ¿no? Entonces es un híbrido entre conjuntos y listas. ¿Está bien? Vamos a ver que la noción de multiset la van a trabajar más en el práctico 8 que en el práctico 7, y uno la puede asociar, por ejemplo, un ejemplo práctico podría ser cuando uno tiene productos y tiene una cierta cantidad de productos diferentes de un tipo, ¿no? El stock de productos de un tipo dado, ¿no? Entonces uno dice, tengo ciertas repeticiones de un mismo producto, ¿tá? Entonces, cómo trabajar con conjuntos que admiten repetidos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo voy presentando para que conozcan qué es un multiset. Es un conjunto que admite repetidos, pero que no le importa el orden posicional. Y ahí puede haber unas pequeñas diferencias con las operaciones, porque en vez de un pertenece, quizás es más útil tener algo así como ocurrencias, que me diga no solo si un elemento está o no está, sino cuántas veces está un elemento en esa colección. ¿Está bien? Entonces me retorna un número que puede ser mayor o igual que 0, donde 0 querrá decir que no está, y cualquier número mayor que 0 es cuántas veces está, no solo está, sino cuántas veces está. ¿Está bien? También aparecen otras variantes, que son las que estoy presentando y aparecían en los titulares, que son lo que se llama el diccionario y la cola de prioridad. ¿Tá? Entonces estoy arrancando con las grandes presentaciones, ¿no? El nombre diccionario es un poquito tramposo, porque uno tiende a pensar en significado como diccionario, ¿no? Significado de cosas, por ejemplo, el significado de palabras. Y no, no es eso. Un diccionario es un conjunto minimalista, ¿está bien? Es un conjunto que admite 5 operaciones, ¿está bien? Que son las dos constructoras, que es vacío e insertar o agregar un elemento, dos predicados que son el es vacío y el pertenece, y la operación inversa al insertar como selectora, que es el borrar. Es decir, lo que uno llamaría un conjunto minimalista es aquel que permite hacer altas, bajas y consultas, ¿no? Insertar, borrar y pertenece. Esencialmente es eso, y es, uno diría, lo mínimo que uno le pediría a una base de datos, ¿no? Que poder insertar, borrar y saber si algo está o no está. ¿Tá? Eso entonces va a recibir el nombre de diccionario. Si a ese diccionario yo le agrego más operaciones, ya se llama propiamente dicho conjunto, y deja de ser un diccionario. Una cola de prioridad es un conjunto o un multiconjunto, dependiendo si admito o no repetidos, pero ahora sí, las operaciones son un poquito distintas, o sea, son el vacío y el insertar, lo sigo teniendo como constructoras, pero ahora como selectoras tengo operaciones típicamente que son, por ejemplo, mínimo y borrar mínimo, o máximo y borrar máximo, o las 4, mínimo, borrar mínimo, máximo, borrar máximo. Es decir, lo puedo pensar como una colección donde uno agrega las cosas y cuando las saca por algo que llamamos la prioridad. Por eso habla de mínimos y máximos.
¿Está bien? Y a esto se le suele llamar cola de prioridad, que también puede confundir con la idea de cola estándar, ¿no? FIFO o first in, first out, ¿no? O sea, no es el primero que ingresó, el primero que sale, sino es como que ingresan todos en una bolsa y sale el que es más o menos importante dependiendo de si uso máximos o mínimos. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta en estas presentaciones de los TADS? Entonces como que serían conjuntos y multiset y después variaciones de esas dos cosas, ¿no? Exactamente. Son pequeñas variaciones, ¿está bien?, de esa noción de colecciones. Pero uno puede ver que en estas variaciones uno admite o no admite repetidos, que son los conjuntos y los multiset. Diccionario es como un conjunto minimalista, y una cola de prioridad la puedo ver como un set o un multiset, ¿está bien?, pero donde saco cosas de acuerdo a una prioridad. Por eso se llama cola de prioridad. ¿Ok? Bien, dentro de las implementaciones de cualquiera de estos tipos de abstracto datos que son parecidos entre sí, uno podría usar todas las que vio, ¿está bien? Pero también podría haber algunas nuevas. Por ejemplo, para implementar un conjunto o un diccionario se suele utilizar una implementación a veces muy restringida pero muy eficiente, que se llama el arreglo de bits o de booleanos. ¿En qué consiste un arreglo de bits o de booleanos? Bueno, en pensar que los elementos que pueden estar en el conjunto del diccionario son estos numeritos verdes. ¿Está bien? De 0 a n son los pienso como los índices de acceso a un arreglo. ¿Y qué es lo que guardo en el arreglo para cada elemento? Bueno, si es un booleano, guardo true o false. True si está y false si no está. O si lo pienso como bits o números, 0 o 1, ¿no? 0 si no está y 1 si está. Es decir, que yo voy a decir que el elemento i está en el arreglo, en el conjunto A, si el arreglo en la posición i tiene un 1. En este caso tiene un 0. Entonces digo, i no pertenece. Pero, por ejemplo, el 2 pertenece al conjunto A, ¿por qué? Porque el arreglo en la posición 2 tiene un 1. ¿Ok? Si tuviera todos ceros, ¿sería qué conjunto? Un conjunto vacío. El conjunto vacío, exacto. Y si tuviera todos 1, sería el conjunto universal. Es decir, que acá estoy considerando conjuntos máximos. ¿Está bien? Si pienso un arreglo de bits, es como que hay un conjunto que es el máximo. ¿Está bien? O sea que ya es acotado, no solo por la cantidad de elementos, sino porque el universo, todos los posibles elementos, son finitos. ¿Está bien? Y eso ya es una limitación. ¿Está bien? O sea, no puedo trabajar con conjuntos de números reales, por ejemplo, con esta implementación. ¿Está bien? ¿Por qué no podría trabajar, por ejemplo, con conjuntos de números reales? A ver si alguien entendió lo que dije. Son infinitos. ¿Y cuál es el problema? No existe Los la enteros posición. también son infinitos. ¿Eh? Pero en un arreglo no existe la posición pi, por ejemplo. Exacta. Exactamente, porque no lo podría pensar como el índice de acceso a un arreglo, un número real. ¿Está bien? Entonces, eso ya es una limitación, que los elementos tienen que ser o bien un subrango de los naturales, de un 0 al n, llamémosle. Ok. Voy. O tienen que ser mapeables a un subrango de los naturales. ¿Se entiende? Eso es una limitación, porque no cualquier realidad se va a mapear a eso. Por ejemplo, si tengo conjunto de strings arbitrarios, no encajarían en esta representación, o si los datos son números reales, tampoco encajarían en esta representación. ¿Está? La ventaja, esas son restricciones, uno diría, entonces eso limita su uso. Sí, estamos de acuerdo que eso limita el uso, pero también hace que sea muy eficiente, porque ¿qué es lo que es insertar, borrar o saber si un elemento está en esta implementación? Poner un 1 o un 0. Exactamente. Y el arreglo en esa posición y poner un 1 o poner un 0 o retornar lo que tiene el arreglo en esa posición si quiero ver el pertenece. Es decir, que las tres operaciones, altas, bajas y consulta, en una base de datos, si esto fuera una base de datos, serían orden 1. Eso sería lo más eficiente que uno podría querer lograr. O sea, eso sería lo ideal. ¿Está bien? Pero con esas fuertes restricciones. ¿Está bien? La otra cuestión de contra podría ser no solo que no se adapta a cualquier universo de elementos, sino que el espacio de almacenamiento puede llegar a ser muy, muy grande. ¿Por qué? Porque tengo que reservar un arreglo para todos los posibles valores. ¿Está? En particular para todos los que están marcados con 0 actualmente, no solo para los que tienen 1. ¿Okay? Esta implementación
es también muy fácil o intuitiva para operar con ella. Por ejemplo, para hacer de esas que yo decía, las operaciones binarias, como unión, intersección o diferencia. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la intersección de el conjunto A con el conjunto B, que son de estos dos arreglos, ¿qué iría poniendo acá abajo como si esto quisiera que fuera el conjunto intersección de A y B? En la posición 0, ¿qué pondrían? 1. 0. Intersección. 0. Ah, Cero. perdón. Un 0. ¿Por qué pondrían un 0? Porque el 0 pertenece al conjunto B, pero no al conjunto A. Entonces, no podría Exacto. ser. Si fuera una unión, pondría un 1, pero si es una intersección, pondría un 0, porque para que sea un 1 tendría que ser, por ejemplo, la posición 1 del arreglo, ¿no? Entonces uno diría, el 1 como pertenece a A y el 1 pertenece a B, entonces el 1 pertenece a intersección. Es decir, que yo podría recorrer una sola vez el universo de 0 a n e ir armando, haciendo AND, OR, por ejemplo, la unión o la intersección. Eso es muy eficiente, porque yo puedo calcular o operar entre, llamémosle tablas o conjuntos o pequeñas bases de datos, haciendo operaciones binarias muy eficientemente. Y además con un código muy simple. ¿Está bien? El tema es que uno diría, ¿y qué tanto de esto se puede adaptar a una realidad? Y bueno, uno pensaría que muy poco, porque uno diría, los elementos tienen que ser índices de 0 a n. No pueden ser números reales, no pueden ser enteros arbitrarios, no pueden ser strings arbitrarios, ¿está bien? Pero hay realidades en las cuales se usa esto, aunque tiene cierto costo. Por ejemplo, pensemos esto, ¿no? Pensemos en la vedelía y en las inscripciones que hace la vedelía de estudiantes a cursos. O sea, las inscripciones que tienen todos los estudiantes de la FING en este momento a los cursos. ¿Ok? Ustedes lo saben, ¿no? Tienen cada uno de ustedes un número de estudiante. En particular, algo que los identifica también es la cédula. ¿Y los cursos que tienen asignado? Miren un número de código ahí. Un número de código. Es decir, que yo, si quiero pensar, por ejemplo, de inscripciones de estudiantes a curso, podría pensar que en ambos casos tengo de 0 a un n. ¿Está bien? Acá para el código del curso y acá, por ejemplo, para el código o el número de estudiante. Entonces podría guardar en este arreglo de bits de 2 dimensiones, que es una matriz, ¿no? En la posición esta guardo un 0 o un 1, dependiendo si el estudiante está inscrito en ese curso. ¿Está bien? Entonces, de manera muy rápida, podría saber si un estudiante está inscrito en un curso, inscribir a un estudiante en un curso, borrarlo al estudiante del curso, pero uno dice, y acá el desperdicio de memoria puede ser muy grande. ¿Por qué? Porque la facultad tiene unos 10.000 estudiantes activos, un poquito más. Entre cursos que uno puede hacer de la facultad y de la universidad como electiva, todo, puede haber, no sé, 1.000 cursos. Multipliquemos 10.000 por 1.000, ¿cuánto me da? ¿Cuántas celdas tiene esta matriz? 10 millones. Perdón, 10 a la 4 con él. Exacto, 10 millones. 10 millones. Ahora, vamos a la realidad. Pensemos una realidad posible. Uno de ustedes, ¿no? El estudiante, este que está acá, ¿cuántos cursos puede estar haciendo en un momento dado? Ahora, en este semestre. 3 o 4, como mucho. 3 o 4. Es decir, que en esta fila va a haber 3 o 4 unos y todos los demás van a ser 0. O sea, 995 ceros o 996 0 y 4 unos. Por otro lado, si miro una columna, que es un curso, de los 10.000 estudiantes activos de la facultad, ¿cuántos pueden estar haciendo programación 2? Y bueno, lo sabemos, unos 600. ¿Ah? Entonces, va a haber la mayoría de los 10.000 no están haciendo programación 2. Entonces, la mayoría son todos ceros. Si multiplico la cantidad de ceros de filas y columnas que tengo, que solo quizás el 2% de la matriz tiene unos, y el 98 o 99% son ceros. ¿Sí? Es decir, que acá veo un desperdicio de memoria gigantesco para lograr esa eficiencia de inscribir a un estudiante a un curso en orden 1. Entonces ahí uno tiene que ver, ¿me conviene usar esto? Y bueno, tiene un costo de memoria muy grande, un desperdicio de memoria muy grande para lograr esa eficiencia. Entonces esto no lo puedo generalizar a cualquier base de datos porque no escala. ¿Está bien? ¿Qué alternativas tenemos? Y bueno, alternativas de las conocidas para implementar colecciones podría ser una lista.
Una lista simple, ¿no? Donde simplemente yo voy insertando los elementos en una lista, chequeando que no esté repetido cuando hago una inserción, ¿está bien? Y como no importa el orden posicional de los elementos en el conjunto, no importa en qué lugar de la lista lo agregue. O sea, puede ser una implementación de un conjunto que yo trabaje con listas. ¿Qué ventajas puede tener la lista respecto a la que acabamos de ver? El ahorro de la memoria. El ahorro de la memoria. Porque acá tengo noditos solo para los que están, no para los ceros, que son los que no estaban. ¿Está bien? Otra cosa, ¿qué puedo guardar como tipo de dato dentro de los nodos de la lista? La materia. cosa. ¿Eh? Cualquier cosa. Exacto. El tipo de datos ahora no está restringido. Puede ser un entero, un real, un struct que tenga muchos campos. Lo que a mí se me antoje. En el arreglo de bits estaba muy limitado. Tenía que ser un valor de 0 a n. Es decir, que esto tiene ventajas respecto al anterior. Pero, ¿cuál va a ser la desventaja de la lista? El orden. Era algo, la tengo que recorrer. Exacto. Cuando quiero insertar, buscar o borrar, ya no va a ser orden 1, sino que voy a tener que recorrer la lista. Entonces, esas operaciones pasan a ser orden n. Es decir, en lo que es bueno la lista, ¿está bien? Es malo el arreglo de bits y al revés. Se complementan. Después vamos a ver que hay una estructura que trata de combinar las ventajas y desventajas justamente de estas dos, porque son bastante complementarias. Si yo las listas las mantengo ordenadas, ¿está bien? O sea, cuando inserto mantengo ordenados, ¿está bien? Una ventaja de mantener la lista ordenada es que yo puedo hacer las operaciones binarias como unión, intersección o diferencia, ¿está bien? Un poco más eficiente que las podría hacer si las listas no estuvieran ordenadas. Porque si las listas no están ordenadas, por ejemplo, yo quiero hacer una intersección, ¿qué es lo que haría? Si no están ordenadas, ¿no? Yo diría, voy al primer elemento de L1 y recorro todo L2 para ver si está o no está. ¿Está bien? Después voy al segundo elemento de L1 y vuelvo a recorrer todo L2 para ver si está o no está. Es decir, que si acá tengo n elementos y acá m elementos, el orden de, por ejemplo, una intersección va a ser n por m. ¿Está bien? La cantidad de elementos de una lista por la cantidad de elementos de la otra. En cambio, si las listas están ordenadas, ¿qué puedo hacer más eficientemente? Si yo supiera que cada elemento es menor o igual que el que le sigue, menor estricto que el que le sigue. Búsquedas. ¿Qué es búsquedas? Si yo miro, por ejemplo, miren esta lista ordenada acá abajo, yo miro el 2 y el 1. ¿De qué estoy seguro? Para grande, parás. Tipo, ya está. No seguís para adelante porque. ¿De qué estoy seguro Dos. mirando solo el 2 con el 1? ¿Qué pasa con el más chiquito de ellos? O sea, el 1. ¿Qué me está diciendo el 1? Que no está en otra. Respecto a todos los elementos de L1. Que no está en L1. Exacto. O sea, el más chiquito de ellos, en este caso el primero que es el 1, no pertenece a L1 sin aplicarle el pertenece, solo por saber que es menor que el primero. Entonces, si voy a hacer una unión, intersección, tomo la decisión. Es decir, yo sabiendo eso, puedo ir avanzando diciendo, voy a hacer una intersección, entonces el 1 lo descarto porque ya sé que no pertenece al L1 y avanzo el 1, me voy al 3. Después chequeo el 3 con el 2. ¿Qué es lo que sé? Que el más chiquito de ellos no pertenece a la otra. Avanzo el 2. Ahora me encuentro el 3 con el 3. Digo, el 3 va en la intersección, lo agrego. Es decir, si sigo esta lógica, recorriendo una sola vez cada lista, yo puedo armar o la unión, o la intersección, o la diferencia. Por eso el orden va a pasar a ser n más m en vez de n por m. En vez de tener, por ejemplo, 1000 por 1000, yo paso a tener 1000 más 1000. Y eso es mucho más eficiente. ¿Tá? Es decir, que mantener el conjunto ordenado ayuda si yo quiero hacer operaciones binarias, como unión, intersección y diferencia. Ahora, si quiero hacer simplemente insertar, buscar y borrar, que esté ordenado, ¿mejora el orden del peor caso respecto a que no esté ordenada? Si solo quiero hacer insertar, buscar y borrar. O sea, un diccionario, digamos. No. No, Y con no, respecto porque- al peor caso, no. En el peor caso voy a tener que buscar en toda la lista. Entonces, para operaciones muy básicas, que son altas, bajas y consulta, el orden no aporta nada, pero las operaciones binarias
sí aporta que esté ordenado. Entonces ahí depende qué uso le quiero dar más a mi colección, ¿no? Entonces, ¿me conviene o no me conviene mantenerlas ordenadas? Son opciones. Otra opción, ¿cuál es? Y bueno, mejor que una lista, aparentemente es un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué un árbol binario de búsqueda puede ser adecuado para un conjunto? Y bueno, porque básicamente en el árbol binario de búsqueda que habíamos visto, decíamos, para cada nodo poníamos a la izquierda los que eran menores y a la derecha poníamos los que eran mayores. Es decir, que ya asegurábamos que no había repetidos por la definición. Entonces, justamente, si no hay repetidos, puedo pensarlo para un conjunto. Por ejemplo, el conjunto este que estoy mostrando acá, 4, 5, 11, 17, 8, 18, 12, ¿tá? Podría ser este árbol que está acá. Este árbol binario de búsqueda. ¿Ah? ¿Y por qué un árbol binario de búsqueda es mejor que una lista? ¿Qué les parece? Las búsquedas que son más eficientes. Las búsquedas que son más eficientes. Las búsquedas, Dependiendo, las ¿no? inserciones Ahí va. y los borrados son más eficientes, pero no en todos los casos. No, en el caso promedio. En el caso promedio, exacto. En el peor caso serían igual que las listas, pero uno dice en el promedio son mejores. Fíjense un detalle no menor, ¿no? Si yo pienso en un conjunto como el conjunto 1, 2, 3, no hay un solo árbol binario de búsqueda que represente ese conjunto. De hecho, fíjense los dibujitos que les puse acá, estos 5 dibujitos, podrían ser 5 árboles binarios de búsqueda que representen el mismo conjunto 1, 2, 3. ¿Tá? Donde los pongo a los 3 alineados para un lado, pongo el 2 como raíz, el 1 y el 3, o el 1, 3, 2, o el 3, 1, 2. ¿Está bien? Es decir, que no hay un único conjunto, ¿está bien? No hay un único árbol para un conjunto. Depende de cómo agregue, en qué orden agregue los elementos, y qué código tenga para la inserción, es qué arbolito se va a generar. ¿Cuál es la desventaja de los árboles binarios de búsqueda? Y bueno, justamente la desventaja es su peor caso. En el peor caso son iguales que las listas. ¿Qué es lo que me gustaría? Y bueno, me gustaría que el caso promedio se transforme en el peor caso. Es decir, que insertar, buscar y borrar, no solo en el promedio sea logaritmo, sino también en el peor caso. Entonces ahí se introducen lo que se llaman los árboles balanceados. Los árboles ABL, ¿tá? Donde las siglas ABL son por los autores de esto, Adelson, Belsky y Langlis, son árboles binarios de búsqueda, o sea que cumplen la definición de menores y mayores que ya habíamos visto, pero agregan una propiedad más que se llama una condición de equilibrio para cada nodo. La condición de equilibrio para cada nodo dice que la altura de los subárboles izquierdo y derecho de cada nodo puede diferir a lo sumo en 1. Pueden ser iguales o tener una altura una unidad más grande que el otro, solamente. ¿Está bien? Es decir, que ya hay árboles que no serían, por ejemplo, ABL. ¿Qué nodo, por ejemplo, violaría que esto es una ABL? 2. ¿Cuál? El 2. ¿El 2? No, el 2 no, porque tiene 0 hijos para cada lado. ¿Qué nodo? La altura del árbol izquierdo y derecho de él. El 8, ¿no? El 8, por ejemplo, ¿no? Porque el 8 tiene a la derecha un árbol de altura 1 y a la izquierda un árbol de altura 3. Ya la diferencia sería 2. El 12 también, ¿tá? Porque tiene altura 4 y este tiene altura 2. ¿Está bien? En cambio, este sí, aunque no es un árbol perfecto, cumple la propiedad BL, porque para cada nodo se cumple que la diferencia de altura de su árbol izquierdo-derecho es a lo sumo 1. ¿Qué ventaja tienen estos árboles? Que uno podría demostrar que la altura de este árbol, si uno mantiene esa condición, la altura siempre es logaritmo. Es decir, que el peor camino, porque la altura es el camino más largo, es logaritmo. Y como el insertar, buscar y borrar solo recorre un camino, lo peor que le puede tocar es el más largo, que es la altura. Entonces, si yo logro esa condición, insertar, buscar y borrar en el peor caso van a ser logaritmos. La pregunta es cómo mantengo esa condición. ¿Tá? Entonces ahí los invito a ver completamente el video donde yo discuto esto de OpenFin de los árboles ABL, pero le voy a dar una mini introducción. ¿Está bien? En ese video yo le digo, bueno, para ver cómo inserto, por ejemplo, en una ABL, yo digo, pensemos que inserto como un árbol binario de búsqueda. ¿Por qué? Porque tiene que seguir siendo un árbol binario de búsqueda.
Lo que pasa es que cuando yo inserte y por una inserción haga que la altura se me descompensa, yo debería corregirla. ¿Cómo la corrijo? Aplicando lo que se llaman rotaciones. Una rotación simple es transformar, por ejemplo, el árbol de la izquierda en el árbol de la derecha o al revés. ¿Está? Por ejemplo, si tengo este árbol, lo transformo en este. ¿Qué relación tienen los dos árboles? Bueno, fíjense que si este fuera binario de búsqueda, el de la izquierda, el de la derecha también lo sería y al revés. De hecho, si lo recorro in order a cualquiera de los dos, ¿cómo saldrían los nodos? En este, ¿quién va a salir primero? In order. Todos los de A, después ¿quién? Después de K. Todos los Ah. de B, L y todos los de C. L y todos los de C. Y si recorro in order este, ¿cómo va a salir? Exactamente igual. Exactamente igual. Es decir que son indistinguibles como conjunto. Van a tener los mismos elementos y si lo recorro va a ser el mismo. El árbol es distinto, pero los elementos son los mismos. Y ambos son binarios de búsqueda. ¿Está bien? ¿Qué implica desde el punto de vista práctico esto que yo llamo transformar un árbol en el otro? Después vamos a ver por qué el nombre de rotación. Capaz que no es tan claro acá. ¿Qué cambia, uno diría? Y bueno, fíjense que no cambian tantas cosas. Porque, por ejemplo, el puntero izquierdo de K, acá es A, y acá es A. Ese no cambia. El derecho de L tampoco cambia. Es C y es C. ¿Qué punteros cambian entonces? El izquierdo de L pasa a ser B en vez de K, por ejemplo. Bien. ¿Y el derecho de K? El derecho de K pasa a ser L. ¿Ah? Y la raíz, uno diría, ¿no? Porque la raíz acá es K y acá es L. ¿Ah? Pero el resto de los punteros no cambian. Es decir, que cambiar un árbol por el otro, y bueno, serán 3 asignaciones. Eso es orden 1. No debería ser tan costoso. ¿Está bien? Uno diría, ¿y por qué me sería útil transformar un árbol como el de la izquierda en el de la derecha? Y porque si yo inserto, piensen acá, como un sub y baja, ¿no? Yo inserto algo en A, que hace que esto pase a tener un desnivel, tenía desnivel de 1 y pasa a tener un desnivel de 2 porque agregué un elemento. ¿Qué pasa si yo transformo este arbolito en este arbolito? Fíjense que A en el dibujo a la derecha sube y C baja, es decir, compenso. Como un sub y baja, ¿no? Si se hizo muy pesado por un lado, lo subo, entonces transformo el árbol, y si el problema venía porque inserté en A, se corrige así. Y si inserté por C, se corrige llevándolo para el otro lado. ¿Se entiende eso? ¿Intuitivamente? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, uno podría seguir y decir cómo se aplicaría eso, para entender una idea de cómo después va a ser el código, ¿no? Dice, bueno, si inserto, supongamos que inserto del 1 al 7, ¿no? Inserto el 1 y diría, no pasa nada. Inserto el 2 como binario de búsqueda, ¿dónde va a venir? A la derecha del 1. No pasa nada, porque este tiene altura 0, este tiene altura 1, ¿no? Cuando inserto el 3, que va a venir a la derecha del 2, acá se va a producir un desbalance, porque el 1 va a tener 0 hijos de la izquierda y tiene 2 de la derecha. Entonces tiene altura 2 y altura 1, y altura 0. Entonces, uno diría, como vengo, se produjo cuando llamé del lado derecho, es decir, el desbalance viene por este lado, yo debería transformar este dibujito en el dibujito de la izquierda. Es decir, donde L pasa a ser la raíz, por eso pasa el 2 acá arriba, ¿tá? A la izquierda viene el K, que es el 1, ¿está bien? A la derecha, ¿quién viene? El árbol C, que es 3, y todos los demás árboles son vacíos. Es decir, si transformo este árbol en este árbol, veo que se corrige el desbalance, cambiando esos punteros que mencioné. Para lo cual uno diría, ¿cómo me doy cuenta que acá se produjo un desbalance? Bueno, ¿qué sería útil que cada nodo llevara, además del dato guardado, para saber rápido si se produjo o no un desbalance? ¿Qué se les ocurriría guardar como un campo extra de información en el nodo? Como La una altura. diferencia. La altura, exactamente. Porque si no, yo cada vez que para cada nodo quiero calcular la altura, y bueno, entonces yo voy a perder toda la eficiencia que quiero lograr. Entonces, si cada nodo guarda la altura, que no es otra cosa que el máximo de lo que tenga cada hijo más 1, ¿no? Eso es la altura. Entonces yo puedo preguntar cada vez a cada nodo si la altura de la izquierda y del derecho es mayor que 1, digo, se produjo un desbalance. Si vengo por una inserción de la derecha, estoy parado en este dibujito y lo debería transformar en este, y si vengo por una inserción de la izquierda va a ser al revés. ¿Está bien?
Profe, Sí. y no podés agarrar, ¿no sería mejor, capaz que te agarras alguna operacional, guardarte la diferencia entre esas dos alturas, entre la altura del izquierdo y el derecho? Puede ser una opción, puede Si ser una la, opción, si pero la diferencia es 0 o 1, el árbol está balanceado. Si al insertar un nodo es puede mayor. ser. Puede ser guardar la diferencia entre, pero cada vez que vos actualices, tenés que guardar, actualizar la diferencia. En este caso, lo más típico es guardar para cada nodo la altura del árbol cuya raíz es él, pero es una opción. ¿Ah? Es la opción que usan en general los algoritmos de balanceo, pero la que vos decís, guardar la diferencia, también es otra opción. ¿Ok? Ok. El Todavía como tema no logro visualizarlo mucho. ¿qué cosa? Es la altura y qué, qué te preguntás. Claro, este por ejemplo va a tener altura 3. Este va a tener altura 2 y este va a tener altura 1. Entonces yo pregunto, la altura del árbol derecho, ¿cuánto es? 2. La altura del árbol izquierdo, como es null, es 0. 0 respecto a 2 es mayor que 1. Entonces digo, acá hay un problema. En el nodo K, este que estoy marcando, tengo 0 con 2. En el nodo 2 no tengo problema, porque tendría 1 con 0, y la diferencia es 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo entiendo bien. Ahora, La pregunta que tengo es, ¿cómo darte cuenta si estás en la versión izquierda o derecha de la rotación? bien, buena pregunta esa. Si vos venís, justamente, uno diría, ¿cuándo se va a hacer esto? Yo vengo insertando como en el ABB, ¿no? Entonces digo, si es mayor, llamada del lado derecho. Si es menor, llamada del lado izquierdo, para insertar, ¿no? Entonces, cuando yo digo, voy eligiendo para dónde voy, es como que voy bajando en el árbol. Por eso miren la flecha hacia abajo. ¿Tá? Entonces yo si digo, es mayor, llamo para acá. Si es menor, llamo para acá. Un dibujito o el otro dibujito. ¿Cuándo se hace el camino al revés? Y cuando yo después que inserté, ahí voy para arriba, voy actualizando las alturas de cada nodo, haciendo el máximo de lo que tengan los hijos más 1. Entonces yo cuando vengo a este y digo, che, los hijos, ¿cuánto tienen? 0 y 2, digo, acá hay un problema. Pero como vengo o estoy luego del llamado recursivo por derecha, ¿está bien? Porque el código que pongo la flechita para arriba es el código que está luego del llamado recursivo. Es lo que se hace cuando yo vuelvo de la recursión. ¿Se entiende eso? Hay un código que va a estar antes del llamado recursivo, que es diciendo si es menor, anda para un lado, si es mayor, anda para el otro, pero luego del llamado recursivo, si yo dije es mayor, va a estar el actualizar y el preguntar, che, el nodo ahora se produce un desbalance de altura, que es lo que yo ejecuto cuando estoy volviendo a la recursión. Eso es lo que queda pendiente, por eso va luego del llamado recursivo. Eso es lo que se hace en la flechita cuando yo vuelvo. ¿Ok? De nuevo, este es... Actualización de... Y al subir está chequeando que quede bien. Exacto, yo voy actualizando y voy chequeando que quede bien. Si llego hasta arriba, por ejemplo acá, cuando inserté del 1, inserté del 2. Te digo, este está bien, me queda altura 1. Cuando vengo acá, este me queda bien porque tengo 0 con 1, digo, terminé, no, nada, ya está. Quedó bien, se actualizó, este quedó de altura 2, este quedó de altura 1, no hay problema. Ahora, cuando hice este, ya acá, este me genera un problema, porque me queda 0 con 2. Entonces, ahí debería, como vengo del llamado, después del llamado por mayor, que es el derecho, el código luego llamado recursivo por derecho va a transformar este dibujito en el que está a la izquierda. Y si es el llamado por menor, que es el que está a la izquierda, va a transformar este dibujito en la derecha. O sea que luego de cada llamado recursivo va a estar la transformación de un dibujito en el otro, el cambio de ciertos punteros por el otro. ¿Por qué decís 0 con 2? Porque O sea, si ¿de dónde miro viene el el nodo 1, si miro el nodo 1, tiene altura 0 del lado izquierdo, no tiene ningún hijo. La altura bien. de su árbol, y tiene altura 2 el árbol de la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, siguiendo esa lógica, uno puede seguir insertando más elementos, ¿está bien? No lo voy a hacer completo porque eso está en el video, y llegar a que luego de insertar 7 elementos genera este árbol. Uno diría, el árbol hasta perfecto, fíjense, ¿no? Para los 7 elementos este es el mejor árbol binario de búsqueda que uno podría lograr. Ahora, ¿qué pasa cuando yo inserto, por ejemplo, el 15? Si yo inserto el 15, después de tener el árbol del 1 al 7, el 15 va a venir, como es mayor, viene acá. ¿Ah? Cuando vuelvo de la recursión, ¿se produce algún problema en algún nodo? Fíjense, cuando vuelvo por el camino donde yo inserté.
No. No, porque ahí era perfecto y ahora va a haber un desnivel de 1. Pero ¿qué pasa si ahora vengo e inserto el 14? El 14 que va a producir, y el 14 es mayor que el 7, es menor que el 15, va a ir a la izquierda del 15, es decir, viene acá. ¿Ok? ¿Sí? Como viene acá, ¿está bien? Uno diría, ¿dónde detecta de nuevo el problema? Lo detecta acá en el nodo este, que sería el 7. Y este sería mi L, que sería el 15. Si yo transformo este árbol en este árbol, como hasta ahora, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a transformar este cachito de árbol, lo va a transformar en este cachito de árbol. O sea, el resto queda igual, pero se transforma este 7, 15, 14 en este que es 15, 7, 14. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué notan? No resolviste nada, pero ¿por qué está tan claro? Yo no logro, ¿por qué está tan claro que se va a transformar en eso, como la rotación va a quedar en eso. Ok, de nuevo, ¿no? Yo cuando inserté el 14, ¿cómo fue? ¿No? El 14 llegó hasta el 15 y como es menor viene del lado izquierdo. ¿Está? Ahora, el código que está luego, el llamado recursivo, por izquierdo o por derecho, dijimos que hacía. Actualizaba las alturas, ¿está bien? Y veía si había un desequilibrio. Entonces, para el 14 no hay problema, para el 15 no hay problema, porque tiene 0 y 1. Cuando viene acá y encuentra el 7 y actualiza, dice, ahora sí hay un problema, porque esto tiene altura 2 y este tiene altura 0. Entonces, acá hay un problema. Como vengo por mayor, yo estoy parado en este dibujito, en el que es por llamado recursivo, luego el llamado recursivo por derecha. Por eso es que yo a esto lo llamo K y a este lo llamo L, porque esta es la visualización que yo hago del código. Si acá hay un problema, este es mi K y este es mi L. ¿Está? El árbol B sería todo este árbol 14, el árbol A sería vacío y el árbol C sería vacío. ¿Está bien? Entonces dice, bueno, si hay un desbalance, lo que veníamos haciendo hasta ahora era transformar este dibujito en este. Pero cuando yo transformo este dibujito en este, veo que el problema no se corrige. Entonces uno diría, ¿qué pasó respecto a los ejemplos anteriores? ¿Por qué los anteriores sí funcionó y este no? Entonces fíjense, ¿qué pasa con el 14? ¿En qué árbol del dibujito de acá abajo cayó el 14? ¿En qué árbol de estos que están acá? El B. En el B. ¿Está? Y miren el dibujito. ¿Qué pasa este sub y baja si algo cae en B y yo lo transformo en este? Termina llegando al mismo nivel. Exactamente, no corrijo el desbalance, porque es como el pivote que es el medio del lado B. Si acá tenía 2 nodos para llegar acá sigue teniendo 2 nodos para llegar acá. O sea, si el problema está acá, no se corrige. Se corrige si está en los extremos, en A o en C. Pero si está en B, no se corrige. ¿Cómo me doy cuenta que está en B? Y porque está entre K y L, ¿no? Es mayor que K y es menor que L. Eso quiere decir que está en B. Es un if, ¿no? El 14 es mayor que el 7 y es menor que el 15. Por eso digo, por más que B tuviera muchos nodos, yo sé que si es mayor que el 7 y menor que el 15, no hagas esto, porque esto no va a corregir el desbalance. ¿Por qué? Porque el elemento que produjo el desbalance cayó en el medio, ¿está bien? Y ese no lo corrige. Entonces uno dice, ¿y qué hago ahí? Porque cuando caía en los extremos, que eran los que están celeste, A o C, yo lo cambiaba para un lado o para el otro y se corregía, pero cuando cae en el medio, no. Entonces ahí viene, cuando yo detecto eso, que ¿cómo lo detecto? Con ese if, viendo si el elemento que yo quería insertar, que es el parámetro 14, está entre los dos que generan el problema, que es el 7 y el 15, digo, bueno, esto no me resuelve el problema. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, aplicar lo que se llama una rotación doble. Es decir, cuando el desbalance está en esto que era lo intermedio, acá o acá, son dos dibujitos, yo voy a hacer una transformación un poquito más compleja que antes. Si el problema está acá, yo voy a transformar este árbol en este. Y si el problema está acá, voy a transformar este árbol en este. ¿Ah? Son muy similares los dos dibujitos, solo que este tiene la pancita, digamos así, este tiene la pancita acá. Uno viene por menor y el otro viene por mayor. Fíjense que de nuevo, si este es binario de búsqueda o este es binario de búsqueda, los que están a la derecha también lo son. Si yo hago un recorrido in order, ¿qué va a salir? A, después ¿quién? K, B, M, C, L, D.
Exacto. Y si recorro esto, exactamente lo mismo. A, K, B, ¿no? M, C, L, D. Es decir, uno dice, ¿y qué cambia? Y bueno, cambian algunos punteros, porque de nuevo, pero no todos, porque el izquierdo de K no cambia, el derecho de L no cambia. ¿Quiénes cambian? Y bueno, cambia el izquierdo de L, ¿está bien? El derecho de K, el izquierdo de M y el derecho de M. 4 punteros. ¿Está? De nuevo, cambiar 4 punteros sigue siendo orden 1. ¿Está bien? Pero ¿cuál es la ventaja? Digamos que si el problema estuvo acá en el medio, fíjense, en lo que yo estoy marcando, ¿qué pasa cuando transformo este árbol en este o este árbol en este? ¿Qué pasa con los nodos que estaban acá? M sube a la raíz, o sea que ya no es un problema. Y los nodos que estén en B o en C, ¿qué pasa ahora? ¿Queda en el mismo lugar? ¿O no cambia su orden respectivo? Suben un nivel. Porque fíjate que para llegar a los nodos de B y C tenía que pasar por 3, por una altura de 3 nodos, y ahora pasó por 2. Entonces, si el problema estuvo el desbalance en el árbol ese intermedio, al subir un nivel, lo corrijo. Entonces el 14, por ejemplo, el anterior te queda en lugar de 15. Exactamente. ¿Está? Es decir, en el caso de recién que teníamos el 14, que se produjo el desbalance, dijimos, como el 14 está entre el 7 y el 15, ¿está? Yo estoy parado en este dibujito. Este es L, este es K, y acá tengo el 14 con, en este caso, todos los árboles A, B, C y D son todos vacíos. Entonces, al transformar este árbol en este, pasa como raíz el M, por eso pasa el 14, a la izquierda viene el 7, a la derecha el 15. Y ahí sí veo que se corrige. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar esta rotación y no la anterior? Y bueno, porque el desbalance vino por un elemento que está entre, es menor que uno y mayor que otro, los que generan el problema. ¿Está? Entonces, cuando está entre, aplico esta que se llama rotación doble, y cuando está en los extremos, que no está entre, ahí aplico ya sea la que vengo por izquierda o la que venga por derecha. Bueno, esto de nuevo es una introducción. Miren después el video para ver bien el detalle, pero esto me lleva a la idea de cómo se hace una inserción en estos árboles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que fuimos haciendo? Yo inicio en el nodo, inicio como los ABB, inserto si es menor anda del lado izquierdo, si es mayor anda del lado derecho, pero después de los llamados recursivos, es lo que yo digo, iniciar en el nodo agregado, subiendo en el árbol, o sea, es el código que está luego de cada llamado recursivo, actualizando la información de equilibrio, o sea, la altura de cada nodo, ¿está bien? Y acabo si llego a la raíz sin encontrar ningún nodo desequilibrado. Pero si no, tengo que aplicar o bien un dibujito de eso que se llama rotación simple, o bien uno de lo que se llama rotación doble, según corresponda, que es ese if que yo les decía, si el valor está entre o no está entre, al primer nodo que esté desequilibrado, y con eso compenso la altura, porque si el árbol ya era ABL, y todos los nodos tenían diferencia de lo sumo 1, al agregar un elemento más, la diferencia no puede ser mayor que 2. Entonces, al corregir 1, ya se corrige todo. ¿Tá? Esa va a ser un poco la idea de estos árboles. ¿Por qué el nombre de rotación? Bueno, con estos dibujitos capaz que lo explico, ¿no? Fíjense que los casos que tenemos son, yo diría estos 4, ¿no? Si pienso, ¿no? Cuando yo inserto, puede ser que se me desequilibre por un extremo, que puede ser este, o por el otro extremo, que es este, ¿no? El 1 o el 4. Entonces, si yo, o sea, 1 y 4 son similares porque se dan los extremos. Los otros casos que son similares cuando se desequilibra en el medio, y en el medio puede ser porque venga por mayor o porque venga por menor. O sea, el 2 y el 3 también son similares. Entonces, en el caso del 4, por ejemplo, o del 1, que es similar al 4, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Y bueno, lleva el 1 a la raíz y el 2 lo baja. Es como si girara el árbol para la derecha. Tanto por eso como que el 1 sube, el 2 baja, ¿no? Se mantiene el izquierdo del 1, el derecho del 2, pero cambia el intermedio, que en vez de ser el derecho del 1 pasa a ser el izquierdo del 2. Por eso lo veo como una rotación a la derecha. ¿Está bien? Y los casos 2 y 3, que son cuando el desequilibrio es en el medio, se suele llamar rotación doble porque se puede resolver por 2 rotaciones simples. O sea, yo puedo decir, cuando el problema estaba en el medio, voy de este dibujito a este, directamente, o paso por 2 rotaciones simples. ¿Cómo son las rotaciones simples?
que yo rote esto hacia la izquierda, es decir, que suba el 2 y baje el 1, ¿bien? Pasando el árbol intermedio, en vez de ser el izquierdo del 2, pasa el derecho del 1, y después entre el 2 y el 3 vuelva a hacer otra rotación a la derecha, subiendo el 2, bajando el 3 y generando este árbol. Por eso el nombre de rotación doble, porque puedo hacerlo como dos procesos de rotaciones simples, pero en lugares distintos. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno, este tema obviamente no es simple. ¿Está bien? Por eso toda la semana que viene, no esta, sino la semana que viene, en el práctico van a estar trabajando 2 semanas, pero sobre todo una, con estos tipos de árboles, viendo cómo se inserta, cómo se borra. Todo esto que yo estoy diciendo conceptualmente, el valor, el llamado recursivo, bueno, lo van a llevar a la práctica. ¿Tá? Pero esta es la intuición, y esto es lo que lógicamente hace que esos algoritmos funcionen. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Me siguieron más o menos? ¿Se entendió la idea? Bien. Voy a avanzar un poquitito más, ¿está bien? Por más que este tema lo voy a retomar al comienzo del resumen de la semana que viene. Otra implementación avanzada, muy utilizada de los conjuntos, de las bases de datos, de las aplicaciones de seguridad, son las técnicas de hashing. Entonces vamos a hacer hoy una breve introducción a qué es esto del hashing. ¿Tá? Entonces digo, pensemos por ahora qué hacíamos hasta recién cuando yo quería insertar, borrar o buscar en un conjunto, ¿no? O sea, típicamente estas 3 operaciones. ¿Qué opciones teníamos? Y bueno, dijimos, una opción es tener listas, ¿tá? Pero ahí para insertar, buscar y borrar van a ser orden n, cada operación, un árbol binario de búsqueda, o un árbol balanceado, mejor, porque en el promedio, en el caso del binario de búsqueda, y en el peor caso, si uso un balanceado, van a ser logaritmos las inserciones búsqueda y borrado. Algo mejor todavía es un arreglo de bits, en eficiencia, porque puedo insertar, buscar y borrar en orden 1, pero tiene enormes restricciones el arreglo de bits, porque si no puedo mapear los elementos que yo quiero en un subrango de los naturales, ¿está bien? No puedo usar esta representación. Entonces la mayoría de las bases de datos interesantes, los datos son strings o son enteros arbitrarios y no encaja acá. Por más que sea la más eficiente, no la puedo usar salvo en casos muy chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y bueno, si miro las listas y miro los arreglos de bits, es la comparación que yo les hice antes, ¿no? La lista es buena ¿en qué? En el manejo de la memoria, en el que el tipo de elementos es lo que a mí se me antoje. Yo no tengo ninguna restricción para decir cuál es el dato de un elemento de una lista. Por otro lado, el arreglo de bits es bueno en que puedo insertar, buscar y borrar en orden 1, pero tiene fuertes restricciones con el tipo de elementos, y el manejo de la memoria no es bueno, porque puede ser que sea muy grande, porque tengo que guardar un arreglo, una matriz o lo que sea, para todos los posibles elementos que puedan venir. Entonces, ¿qué es lo que hace la técnica? Perdón, un segundito. José o Pablo tienen el micrófono abierto y se escucha ruido de fondo. Sí, gracias, porque yo escuchaba el ruido, pero no estoy pudiendo hacer nada, porque si no tengo que bajar la presentación. ¿Ah? A ver. Si no, dejo de compartir un segundo. Está. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿en qué consiste una técnica de hash? Bueno, en tratar de combinar las ventajas de los arreglos de bits y de las listas. Es decir, en vez de ahora tener un arreglo donde cada posición es para un elemento, voy a tener un arreglo, ¿está bien? Pero donde en cada posición puede venir más de un elemento. ¿Y quién va a decidir a qué lugar va cada elemento? Una función que la voy a llamar función de hash o de dispersión. ¿Está? En general se aplica sobre los elementos, o se suele llamar la clave del elemento. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, a ver, para ilustrar, aunque no sea eficiente lo que voy a decir, si viene un string, yo podría decir, ¿sabes qué? Tomo el código ASCII de la primera letra de
de la palabra, del string. Por ejemplo, Carlos, tomo el código ASCII de la letra C y digo, le toca el arreglo en la posición del código ASCII de la C. ¿Tá? La letra que corresponda a la C. Entonces, cuando yo inserte varias palabras que empiezan con C, les va a tocar el mismo lugar. ¿Tá? Por eso dice, uno debería tener, además, como varios elementos podrían venir a un mismo lugar, vamos a tener que tener una estrategia de resolución de colisiones. Es decir, voy a tener que tener una forma de resolver qué pasa cuando quiero insertar dos elementos distintos, Carlos y Claudia, ¿está bien? Que la función de hash o dispersión le dice tenés que ir al mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo resolvemos eso. De alguna manera yo ahora pienso que el arreglo no es para todos los elementos distintos, sino es como que divido todos los elementos, todos los nombres de personas, pensemos así, en categorías. Por ejemplo, los que empiezan con cada letra diferente. ¿Está? Y tengo una función que les asigna el lugar. Ahora, ¿qué es lo que voy a querer de esta función de hash, o función que le asigna? Bueno, que dependa, obviamente, de la clave, que sea muy rápida de calcular, pero además voy a querer que minimice las colisiones. Es decir, voy a querer, de alguna manera, que evite que dos elementos distintos, o que muchos elementos distintos, vayan al mismo lugar en el arreglo. ¿Está bien? Por eso que quizás la estrategia de decir, tomo el código ASCII de la primera letra de cada palabra, o de cada nombre de apellido, y lo mando a la tabla, capaz que no es una buena estrategia para minimizar colisiones. ¿Qué sabemos de los nombres de las personas? Por ejemplo, ¿por qué digo que no es una buena estrategia? ¿Qué les parece? Porque hay muchos que empiezan con la misma letra, pero capaz que Claro. muchas Exacto. letras en común ahí, sí. Hay otras que tienen mucha frecuencia y otras que tienen baja frecuencia. Exacto. Entonces habría como, de alguna manera sería despareja la asignación, porque uno lo sabe cuando mira, ¿no?, una lista de contactos, por ejemplo, una lista alfabética o lo que sea. Hay menos apellidos con Z que con C, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, capaz que tomar la primera letra no es una idea muy feliz, capaz que puedo sumar los códigos ASCII de todos los caracteres de la palabra, entonces ahí ya emparejo un poco. ¿Está bien? Y puedo quizás ponderar la probabilidad de ocurrencia de cada letra en una palabra, porque eso también se conoce en cada idioma, porque también cambia según el idioma. Si es español o inglés, puede ser que la frecuencia sea distinta. Por ejemplo, la H se usa mucho más en inglés que en español. Entonces se empieza a complicar esto, porque entonces la función de hash debería conocer como el dominio de las claves, o sea, en este caso de los nombres o lo que sea, y debería tener la cualidad de cualquier elemento que le voy a insertar, darle con la misma probabilidad a cualquier lugar en la tabla. ¿Está bien? Esa es como lo ideal que debería tener una función que minimice colisiones. Por ejemplo, si las claves suelen ser en las bases de datos de dos tipos, números o strings. Si fuera un número, y supongamos que los números que yo quiero insertar tienen la misma probabilidad de querer insertar cualquier número, ¿está bien? Entonces podría ser que una función de hash sobre una tabla, un arreglo de tamaño m, sea simplemente esta operación que la llamo el módulo, ¿no? La función de hash aplicada a una clave k hace k módulo m. Que el módulo en C y C++ se escribe con el porcentaje, ¿no?, con el símbolo del %. ¿Qué es lo que va a hacer esa operación aplicada a cualquier entero? Módulo el tamaño de la tabla. ¿Me va a dar qué cosa? No entendí, ¿de dónde viene la M? M es el tamaño de la tabla, el tamaño del arreglo. Yo digo, mira, me voy a hacer una tabla de un tamaño M. ¿Está bien? Entonces digo, Te va a dar un entonces resto. me va el resto. Entonces me va a dar un valor entre 0 y M-1, ¿estamos de acuerdo? Eso es el resto de dividir K por M. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar en la posición 0 a M-1 de esa tabla, de ese arreglo. Entonces, si todos los K que yo quiero insertar tienen la misma probabilidad de querer insertarse, uno diría la posición que te puede tocar en cada arreglo, para cada elemento, es la misma. Entonces no hay más chance de que esté más frecuencia una posición que otra. ¿Se entiende esa idea? Sí. Bien. Me voy a saltear algunas cosas y digo, a ver, está bien, yo le aplico la función y eso me dice, a este elemento le toca esta posición, este otro. Ahora, ¿qué hago cuando dos colisionan? Cuando hay dos que tienen el mismo valor, por más que sea poco probable,
Bueno, una forma de resolver colisiones es que cuando dos coinciden, o sea, dos elementos, la función de hash le da al mismo lugar, el arreglo en esa posición guarde una listita. Entonces, en esta lista están todos los que yo inserté, donde la función de hash le dio este lugar. Acá están todos los elementos que yo inserté, donde la función de hash le dio este lugar. Y acá, lo mismo, ¿no? Todos los elementos que yo inserté, la función de hash le dio este lugar. Es decir, si acá están los n elementos que yo inserté, ¿está bien? Algunos van a estar en alguna de las listitas. Si mi función de hash es buena, ¿qué opinan que va a pasar respecto al largo de estas listas? Es buena quiere decir que distribuye con igual probabilidad, ¿no? Que no tiene más chance de ir a un lugar que a otro. Son cortitas. Pero ¿cómo van a ser entre sí las listas si mi función distribuye bien? De igual tamaño. Más o De menos. igual tamaño. De igual tamaño. O sea, uno espera que los largos de esas listas sean parecidos entre sí. ¿Y eso de quién depende? Y bueno, de qué tan buena es la función de hash. Mientras más mala es la función de hash, más desparejas van a ser las listas. Por ejemplo, si yo tomé esa que decía las letras, tomo la primera letra de una palabra, y bueno, pueden ser que las que correspondan a la letra A, a la letra C, sean mucho más largas que la que corresponde a la letra H o a la letra Z. ¿Tá? Si tomo lenguaje o palabras en español, porque la probabilidad que yo inserte más cosas con A o con C es mayor a las que yo inserte con H o con Z. Pero si uno tiene una función de hash mejor, que toma todas las letras, una cuentita, qué sé yo, y entonces ya la probabilidad es la misma, o la que hace el módulo, en el caso de que sea un entero, los largos de la lista van a ser parecidas. Pero eso no me alcanza, porque yo podría tener una tabla de tamaño 2, e inserto la mitad en cada lista, igual sería cada vez que quiero buscar un elemento, tendría que recorrer una de las dos listas. Y puede tener cada lista la mitad de los elementos, entonces sería orden n igual. Entonces, yo necesito una condición más. No solo que la función distribuya equitativamente, sino uno diría, bueno, ¿cuántos elementos esperás insertar acá? ¿N elementos? Bueno, entonces, hacete una tabla M de qué tamaño aproximado. ¿Qué valor de arreglo elegirían como M? Si quiero insertar n elementos. Intentaría que se aproxime a n. Bien. Suponete que yo digo, mira, quiero una base de datos para, no sé, 3.000 productos. Entonces mi n es 3.000. Yo quiero insertar 3.000. Entonces me hago una tabla, un arreglo de tamaño 3.000. Si mi función distribuye bien, en promedio, ¿cuántos elementos voy a tener en cada lista? Y uno. Uno. Ahí viene la idea de que hashing, si mi función distribuye bien y yo elijo el tamaño de la tabla de alguna manera similar a la cantidad de elementos que yo espero tener en la base de datos, yo logro que cada lista tenga largo 1. Y yo como voy a insertar, buscar y borrar, voy a ir a una de esas listas, a la que le toca, en promedio voy a tener orden 1 para insertar, buscar y borrar. Porque voy a recorrer un nodo, 2 nodos, pero muy poquitos nodos. Entonces, esta de alguna manera técnica, o esta estructura, es un poquito diferente a todas las que vimos antes, porque depende de decisiones de diseño. Depende de que yo elija una buena función de hash, y depende de que yo pueda estimar cuántos elementos n va a tener mi colección, porque el tamaño de la tabla lo tengo que elegir parecido a ese valor. Si yo elijo un m muy chiquito respecto a la cantidad que voy a insertar, ¿qué va a pasar? Por más que las listas sean parecidas en largo, van a ser todas muy largas, y no me sirve. ¿Se entiende eso? Sí, o capaz que no te entra, ¿no? Como que... Claro, entonces lo que uno Sí, suele hacer, hay cosas que son más fáciles de corregir, ¿está bien? En las bases de datos reales incluso, que es cuando yo estimo, por ejemplo, no sé, 1000 productos, mi n es 1000, pero me va tan bien que yo a las pocas semanas ya tengo 10.000. Entonces, ¿qué puedo hacer? Modificás el código fuente y recompilás. ¿Y qué quiere decir modificar el código fuente? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué O cambiarías? sea, cambiás el m de 1000 a El 10.000. M. Exactamente. Cambio, hago una tabla más grande, reinserto todos los elementos en la tabla más grande,
Muchas veces eso las bases de datos las hacen cuando están offline. Por ejemplo, si es una base de datos de, no sé, de una empresa, de un banco, lo que sea, entre las 2 y las 4 de la mañana bajo el sistema, reinserto toda una tabla más grande, a las 4 de la mañana abro el sistema y ya está, las listas se acortaron todas. Es más fácil de corregir eso. Ahora, si yo elegí muy mal una función de hash y los elementos se distribuyen de manera muy despareja, y es más difícil de corregir eso. Ahí tengo que cambiar la función de hash, tengo que ir probando para ver cuál distribuye mejor para el dominio que yo elegí, para el tipo de claves que yo estoy considerando. Algo que ayuda a veces es elegir que el tamaño de la tabla que uno toma sea un número primo. ¿Tá? Por ejemplo, m igual 13. Y uno dice, ¿por qué m igual 13? ¿Está bien? ¿Por qué un número primo? ¿No? Porque si yo inserto, por ejemplo, y el número no es primo, ¿no? Y tengo claves que son 0, 5, 10, 15, ¿no? Y elijo una tabla de tamaño 10, por ejemplo, que no es primo, ¿está bien? Entonces, cuando yo le haga la función de hash, que es el módulo, pensemos así, ¿no? 0 módulo 10, ¿qué me va a dar? Si yo acá pongo un 10, por ejemplo. 10. 0 módulo 10 va a ser... 0 módulo 10 me va a ser 0, ¿no? ¿Sí? Después Sí. 5 módulo 10, ¿qué va a ser? 5. 5. 10, Ah, sí. 10 módulo 10, 0. 0. 15 módulo 10, 5. 5. 20 módulo 10, 0. Es decir, se van a repetir muchos 0, 5. ¿Está bien? 0, 5 se van a estar repitiendo. Ahora, ¿qué pasa si esa misma secuencia, en vez de ser m igual 10, le asigno m igual 13? Que es un primo. 0 módulo 13, ¿dónde va a ir? Uno diría 0, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, igual los restos se van a repetir entre el 1 y el 12, ¿no? O entre el 0 y el 12. Veamos. Si yo hago 0 módulo 13, ¿cuánto me da? 0. 5 módulo 13, 5. 10 módulo 13, 10. 10. 15 módulo Luego 13, sería 2, 2. 7, 12. Claro, es porque es menos frecuente la distribución de los primos, es por eso. Exactamente. Es mucho, o sea, es mucho más improbable que claves que uno dice en la práctica, en la vida habitual, son comunes, como en este caso múltiplos de 0 o de 5, que es común en números, sean múltiplos de un mismo primo. Entonces, por más que uno ve que hay una tendencia, que esto no es una distribución muy uniforme, no es muy aleatorio este número, el primo, de alguna manera, el número primo al hacer el cociente, hace que vayan a lugares distintos. Entonces compensa, no es que arregla el problema, pero lo compensa bastante. Por eso que uno suele elegir el tamaño de las tablas en las bases de datos como un número primo, para asegurar una aleatoriedad un poquito mayor. ¿Ok? Más grande sea el primo, como que tenés más margen todavía, ¿no? Para... Exacto, pero acuérdate que uno no es que elige una tabla grande porque sí. Le elegía aproximadamente igual a qué. Sí, aproximadamente al número de datos que voy a almacenar. Exacto, porque si no grande a veces es muy ambiguo. Uno dice, no, ya sabe qué hago, o puede desperdiciar demasiada memoria. Por eso es que esto yo tengo que estimar este tamaño de la tabla respecto a la cantidad de elementos que yo espero insertar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el algoritmo de inserción? Y bueno, yo digo, voy a insertar el 0. Módulo 13 dice, bueno, es 0, vengo, inserto el 0 en esta posición. ¿Tá? Si es 26 módulo 13, ¿dónde voy? Y bueno, voy a insertar también el 26 en este lugar, ¿no? El 40, ¿está bien? Módulo 13. A medida que vayan creciendo los datos que te vayan metiendo, cuanto un primo más grande que vos encuentres, sabés que no se va a colisionar, porque los restos siempre van a ser distintos hasta llegar a ese. Exacto. ¿Está? Bien, esa es una estrategia entonces que lo que busca, resumiendo, y esto lo voy a volver a retomar el miércoles que viene, es que las listas, como dijimos, esta es una técnica que se llama hashing abierto, porque es como un arreglo abierto hacia listas, no es la única técnica, y otro que se llama hashing cerrado, y redistribuye cuando hay colisión los elementos dentro del mismo arreglo, pero no lo vamos a ver ahora, ¿está bien?
Lo que busca entonces es que el tamaño de esas listas en promedio tenga un nodo, en promedio. ¿Está bien? ¿Cómo lo logro? Teniendo una función de hash que distribuya con igual probabilidad cualquier elemento y estimando la cantidad de elementos que yo voy a insertar, eligiendo el tamaño de la tabla aproximadamente igual. Entonces, en promedio es fácil de ver que si yo inserto n elementos, donde la chance de ir a cualquier lugar es la misma, y mi tabla tiene tamaño n, en promedio cada uno va a tener 1. ¿Está bien? En el peor caso, ¿qué sería un peor caso que sea n? Piensen en el peor escenario de este dibujito. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la peor función de hash? Todos caen en la misma celda, en una lista. Exacto. Una función constante, ¿no? Donde no importa qué clave, siempre le da a todas el mismo valor. Entonces es como si tuviera un arreglo donde todos están en la misma lista. Ese es lo peor que me puede pasar. Obviamente, nunca voy a diseñar un hashing así. Sería más suicida si lo hago, ¿no? Sería generar una estructura complicada para manejar intuitivamente lo mismo que una lista. ¿Ok? ¿Sí? Bien, a ver. Les voy a mostrar, pero lo voy a retomar la semana que viene, ¿no? Uno dice, supónganse que yo quiero llevar esto un poquito a código, ¿tá? Y con esto, no lo pensaba hacer, pero me entusiasmé, ¿tá? Para que tengan un poquito, si van a trabajar un poquito en el práctico, ¿no? Y pienso en las operaciones de insertar, de eliminar, ¿no? Entonces yo podría decir, a ver, yo lo que tengo que representar es este dibujito como dentro de la representación del TAD, ¿no? Entonces uno diría, mi representación del conjunto diccionario, ¿qué va a ser? Una tabla, o sea, un arreglo, ¿tá? Por eso el arreglo, por eso el asterisco negro acá. El arreglo que va a tener listitas, por eso pongo un asterisco rojo puntero a nodo, ¿no? Donde digo, los elementos del arreglo son listas. Y este nodo, que lo llamo nodo hash, tiene un dato y un siguiente, ¿tá? Entonces, de alguna manera estoy representando este dibujito, que es un arreglo de listas, mirando esto, que es la tabla, que son punteros a nodos. ¿Qué otra cosa me conviene guardar? Y bueno, la cantidad, ¿está bien? Que son cuántos elementos yo inserté, porque yo quiero hacer, recuerdan, el tamaño de la tabla respecto a la cantidad de elementos esperados. Bueno, entonces yo acá voy llevando la cantidad, y cuando creo el conjunto o el diccionario, le paso como parámetro la cota, donde acá va a venir justamente cuánto yo estimo, ¿está bien?, que van a insertarse. Entonces en base a eso hago el tamaño de la tabla. ¿Está? Por ejemplo, el crear diccionario, entonces ¿qué va a hacer en base a esta representación? Va a ser el new de la representación, en el campo tabla va a ser el new del arreglo, de punteros a nodo, donde obviamente cada puntero de eso al comienzo vale null, ¿tá? Es un arreglo donde las listitas son todas vacías, la cantidad es 0, cuando creo el diccionario vacío, y la cota es lo que recibí como parámetro. ¿Tá? ¿Qué es lo que haría una operación de insertar un elemento en esta conexión? Y con esta nos vamos. ¿Qué haría un insertar? Pasaría por el hashing, le aumentaría la cantidad a 1 y lo ubicaría donde tiene que ubicar, en la celda que tiene que ubicar. Exacto. Entonces fíjense, primera cosa, como no quiero repetidos, ¿no? Yo diría, si no pertenece ese elemento al diccionario, aplico el pertenece, por ejemplo, ¿está bien? ¿Qué hago? Creo el nuevo nodo, que le voy a agregar, supónganse este verdecito que está acá, le cargo el dato, y lo inserto al comienzo de esta lista. ¿Cuál es esta lista? Y bueno, la lista es, digo, accedo al conjunto diccionario en el arreglo. ¿En qué posición? Le aplico la función de hash. Si es un entero, hago un módulo del tamaño de la tabla, dijimos. Le va a tocar esta posición que está acá. Entonces, este puntero, que es este que sale de acá, digo, se lo asigno al siguiente del nodo. Y la tabla, o sea, el arreglo en esa posición, asigno el nuevo. O sea, inserto este nodito al comienzo de esta lista. Donde esta lista, ¿quién me la da? Lo que tiene la tabla para ese valor de la función de hash, donde i es el parámetro del insertar. ¿Está bien? Y bueno, en ese caso que yo inserte un nodo, sumo 1 a la cantidad. Eso es lo que haría, por ejemplo, un insertar un elemento
en este conjunto, ¿no? Lo inserto al comienzo de la lista porque recuerden que el orden posicional no importaba en el conjunto, entonces más eficiente es insertar al comienzo. Para ganar eficiencia lo hago así. ¿Ok? O sea que todo depende... Sí. Esa doble flecha ahí no la entiendo, como que el verde apunta a la casilla de... Claro. Vos pensás que la listita, esta tenía este nodo, y vos querés insertar este nuevo. Entonces vos lo que vas a hacer es cambiar esta flechita que está acá, diciendo apunta a este y que este apunte a este. O sea que el primero pasa a ser el verde y el segundo pasa a ser el que hasta ahora era el primero. Es como una pila. Es como una pila, exactamente. Insertar al tope de la pila. ¿Está? Donde la pila sería esto que puse acá en rojo. Es lo que tiene el arreglo, que es de tabla, en esta posición, que es la función de hash, módulo el tamaño de la tabla para que siempre me dé un valor dentro del arreglo. Ese es el puntero que sale ahí. ¿Está? Ese es el comienzo de la lista. Entonces digo, el siguiente al nodo es el comienzo de la lista y el comienzo de la lista pasa a ser el nuevo nodo. ¿Ok? Ahora sí, gracias. Bueno, vamos a retomar esto el miércoles que viene porque voy a trabajar un poquito más con hashing. Me importa mucho la técnica de hashing porque se usa mucho en base de datos, en aplicaciones de seguridad y porque es una de las más interesantes, me parece a mí, luego de los árboles y todas esas cosas. ¿Tá? Pero ya con esto por lo menos tiene una pequeña introducción porque algo se va a mencionar en el práctico 7 por más que se va a trabajar más fuerte en el práctico 8. ¿Tá? Bueno, dejamos acá. Nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.